¿Ya se escucha bien mi audio, hermana Itel? ¿O más o menos? Sí, ya se escucha. Ah, vale. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo está, hermano Ángel? Hola, bendiciones, muy bonita noche. Gracias a Dios, muy bien. Qué bendición. Pues vamos a empezar en un minuto, hermanos. Por respeto a la puntualidad. Es algo que atesoro mucho y me agrada que sean puntuales. Así que ahorita empezamos en un minuto. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Qué tal su inicio de semana? Bendecido. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Ay, qué bueno, hermanita, me da mucho gusto, en verdad. Hola, ya, ¿cómo estás? Dios te bendice. Creo que nos conectaron porque como dejamos tarea, le tienen miedo a la tarea, oigan. Pero bueno, pues vamos a empezar, hermano. Estamos viendo lo que es la parte de la homilética, estamos viendo qué es la homilética, es la ciencia y el arte de preparar un sermón, un buen mensaje para el pueblo de Dios, ¿vale? Entonces también necesito que se aprendan qué es la homilética, porque nosotros como predicadores debemos de saber qué es la homilética, qué sirve la homilética y qué nos ha llevado a lo largo de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Así que voy a empezar. Nos quedamos la vez pasada, solamente voy a hacer un mega pequeñísimo repaso. Vimos la homilética. ¿Qué es la homilética? Es la disciplina, arte y ciencia que enseña cómo preparar y estructurar un sermón bíblico. Siempre son los mensajes bíblicos, ¿amén? Así que es eso. Porque la homilética es arte, porque requiere creatividad, sensibilidad, sabiduría, porque es una ciencia, porque estudia de manera ordenada los principios y métodos para preparar y exponer sermones bíblicos. Por eso se determina que es una ciencia, ¿ok? Hermanos, ustedes cuando tengan alguna duda, no duden, no duden en levantar la manita, en decir, hermana, ¿me puede explicar eso? Yo no lo sé todo, pero pues Dios nos ayuda. ¿Amén? Estamos de acuerdo, ¿va? Entonces, sigamos. Elementos clave de la homilética, la preparación del sermón, incluye la elección de un tema, la estructura del mensaje y el estilo de presentación, ¿ok? Método de predicación, existen diferentes métodos. Y la interpretación con la audiencia, si lleva una, ¿cómo nos vamos a dirigir a un público, ya sea jóvenes, ya sea congregacional, ya sea infantil? Así que nosotros, unos elementos claves de la homilética es cómo nos vamos a interactuar con la audiencia. Esto es muy importante porque nosotros vamos a hacer cliché con la iglesia para que ellos puedan entender y comprender el mensaje, cómo les hablamos, cómo subimos el tono, bajamos el tono de voz. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es un resumen, esto ya lo habíamos visto y vimos tipos de homilética, homilética textual, la homilética expositiva, homilética biográfica y homilética temática o tópica, ¿ok? Y nada más para referirnos rapidísimo qué es la homilética textual, se basa en un texto bíblico. Nosotros vamos a tomar nuestro texto de base principal, en el cual nosotros vamos a estar desarrollando un sermón con un texto, solo con un texto y podemos desarrollarlo con más textos, subtextos, ¿vale? Y la homilética expositiva explica de manera detallada un pasaje complejo de la Biblia mostrando su contexto histórico, ¿vale? Esto es la homilética expositiva. Explica de manera detallada un pasaje complejo de la Biblia. Y nosotros podemos poner, por ejemplo, el capítulo de Efesios 2. Todo ese capítulo de Efesios 2 vamos a estar desarrollando en nuestro bosquejo, ¿ok? Y la homilética biográfica, regularmente casi no hago yo esto porque
No lo he hecho, pero creo que también sería un buen reto poder hacer un bosquejo preparado en la biografía de un personaje bíblico. Como lo dice, esta homilética se encarga de dar a conocer la vida de un personaje bíblico. Por ejemplo, la de Abraham, José, Esther, su cultura, quiénes son, quiénes fueron, su nacimiento, todo lo que se desarrolla en base a un personaje bíblico, ¿vale? Y la homilética temática o típica, que es la que usualmente nosotros como predicadores llevamos a cabo, es aquella que desarrolla un tema bíblico, utilizando varios pasajes para explicar a ese asunto, ¿no? Lo que va a ser diferente al tema textual o al tema expositivo es que en este vamos a hacer un tema base, pero va a ir muy bien empleado en otros textos, y estos sí los vamos a tocar y vamos a hacer énfasis en eso. Por ejemplo, algunos temas podría ser la fe, el perdón, la oración y el amor de Dios. ¿Va? Sean bienvenidos todos aquellos que se están conectando. En verdad, para mí es un privilegio que todos ustedes estén aquí. Te goza mi corazón y gloria a Dios. Amén. Y bueno, aquí vamos a dar, esto es la estructura básica de un sermón. Lleva título, introducción, desarrollo y cuerpo, conclusión. En este caso habíamos determinado que iba primero la aplicación y luego la conclusión, ¿vale? Quiero aquí detenerme un poquito. La estructura de un sermón va a ser diferente. Y te la voy a explicar aquí, ¿va? Pero que estemos de acuerdo que cada sermón va a ser estructurado de diferente manera, dependiendo de la homilética que nosotros vayamos a utilizar para llevar a cabo nuestro sermón. Y bueno, aquí hablábamos un poquito de la preparación del predicador. Orar antes de preparar el mensaje, buscar la dirección del Espíritu Santo, estudiar correctamente la palabra. Y quiero detenerme aquí, hermanos. Nosotros cuando vemos al predicador, quiero que me den ideas. Ustedes que han ido a sus iglesias, ¿qué piensan de la persona que se para en ese lugar? ¿Ustedes qué piensan? Ahí escríbanlo. Yo, por ejemplo, escríbanlo o levanten la manita y interrúmpanme. ¿Ustedes qué piensan de la persona que se para en ese lugar, no? 1, que lleva preparación. 2, que tiene conocimiento. 3, que es siervo de Dios. 4, que ya se preparó, ya estuvo en intimidad con Dios. Así que nosotros cuando nos paramos en ese lugar, en ese púlpito, estudiar correctamente la palabra para dar ese pan que sacia a la congregación, a los ministros de Dios, es sumamente importante, hermanos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer eso, vamos a ser aquellos que estudien correctamente la palabra de Dios. El predicador debe interpretar fielmente las escrituras. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, no, es lo que la escritura me está dando a entender con su complejo. ¿Ok? Y organizador del sermón, con orden y claridad. ¿Qué va a hacer el predicador? Va a organizar su sermón con orden y con claridad. Y va a aplicar el mensaje a la vida de los creyentes. Esto es muy importante. Cada mensaje que nosotros llevemos al lugar santísimo va a llevar una aplicación para nosotros, ya sea exhortación, ya sea doctrinal, ya sea una enseñanza. Todo va a llevar a una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué nos está diciendo a través de ese mensaje? ¿Ok? Y una de las cosas es que predicar con amor y dependencia de Dios. También algo que nunca es mencionado es que predique. Dice, el que tiene don de exhortación, que exhorte a la iglesia, ¿no? Entonces, predicar con amor. Y con amor significa también exhortar a la iglesia, animar a la iglesia a que persista en la palabra de Dios. Y sobre todo, pues el predicador debe tener la dependencia de Dios, ¿ok? El objetivo del predicador es glorificar a Cristo y edificar a la iglesia. Es glorificar a Cristo, perdón, y edificar a la iglesia, ¿ok? Esa es la preparación del predicador. ¿Algo que quieran agregar aquí, hermanos? ¿No? ¿Todo bien? Pues vamos a seguir, ¿vale, hermanos? Hermana Victoria, Dios le bendice. ¿Cómo está? Hermana Elizabeth, Itzel, Miguel Ángel, Maggie. Dios te bendice, querida Maggie, Isela y el hermano Pablo. Dios me los bendiga mucho. Así que sean bienvenidos. Esta clase es sumamente especial porque nos prepara a llevar un sermón a la congregación, al pueblo de Dios. Amén. Así que muchas gracias. Sigamos adelante. ¿Va?
Y bueno, nos quedamos en consecuencias de un mal predicador. ¿Qué es lo que nosotros como predicadores debemos de entender? Que estar ahí no es cualquier cosa. Debemos de entender que el predicar la palabra de Dios y que Él nos dé de su revelación y llevarla al pueblo de Dios no es cualquier cosa. Cada vez que nosotros nos paramos en ese lugar, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, eh, tendrá consecuencias, sean consecuencias buenas o sean consecuencias malas. Y la vez pasada veíamos consecuencias de un mal predicador. ¿Qué pasa? Más bien, la Biblia nos advierte que quienes enseñan y predican la palabra de Dios tienen una gran responsabilidad. Estas son algunas de las consecuencias, de un mal predicador con fundamento bíblico. Aquí vamos a abrir nuestras sagradas escrituras y dice la palabra de Dios en Santiago 3:1, quien enseña la palabra será juzgado con mayor responsabilidad, recibirá un juicio más severo. Y eso lo veíamos, ¿no? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos. No hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Que nosotros estando en ese lugar, recibiremos, si no damos una palabra correcta, si no enseñamos al pueblo de Dios corrección, nosotros vamos a ser aquellos que vamos a ser señalados por el Dios viviente. Entonces tenemos que tener cuidado. También el otro es hacer tropezar a otros. Un mal predicador puede desviar a las personas de la verdad. Esto es preocupante. Cada vez que yo me paro a predicar la palabra de Dios, digo, Dios, ayúdame a que el mensaje que yo dé sea tu verdad. Y si ayúdame, ¿no? De que el mensaje que yo dé no haga tropezar, que no sea desviado a una falsa doctrina, que no sea desviado a una falsa verdad. Eso es muy importante, no hacer tropezar a otros, ¿ok? Luego seguimos en Mateo 18:6, nos dice, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, ¿no? Es mejor, dice la palabra de Dios, que se atase una una cuerda, perdón, en su cuello y se eche al mar. Así de grave, ¿no? Y nosotros hacemos caer a aquellos que creen en el Señor. Algo muy importante es predicar, cuando nosotros predicamos un evangelio alterado, un evangelio falso. Alterar el mensaje de Cristo trae una seria advertencia. Y eso nos dice en Gálatas 1, de 8 al 9. Si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, sea anatema, ¿no? Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Algo que debe de despertar en nosotros como futuros predicadores, el decir, Dios, ayúdame, que no predique una mala enseñanza, que no predique un mal mensaje, ¿no? Y en el 4 dice, será responsable delante de Dios. Voy un poquito rápido porque lo que quiero que lo siguiente que veamos es ejemplos de un sermón y también la interpretación correcta de la Biblia, cómo nosotros debemos de interpretar, ¿ok? Entonces, por eso. Y vamos en el 4. Será responsable delante de Dios. Así que todo lo que nosotros digamos, anunciemos, Dios nos pedirá cuentas, hermanos. Entonces es muy importante. Los líderes espirituales deben cuidar fielmente a quienes Dios les ha confiado en Hebreos 13:17, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas. Este pasaje es muy bello, ¿no? Habla acerca que nosotros somos encargados de las almas de Cristo, de sus ovejas, de todo lo que nosotros hagamos delante de ellos, ya sea buen testimonio, también el buen testimonio. ¿Por qué? Porque los pastores son aquellos que cuidan, aquel que predica también cuida el alma de, de las ovejitas. Así que seamos sabios, seamos siempre teniendo en cuenta que vamos a dar cuentas al Dios viviente, ¿ok? Permíteme tantito, hermanos. Perdón, hermanos, perdón.
Y luego puede ser rechazado por Dios aunque haya realizado obras generosas, ¿no? No basta con predicar, también es necesario vivir en obediencia. Todo lo que predicamos, hermanos, pues primeramente debe de ser para nosotros. Si nosotros hablamos del perdón, nosotros debemos de perdonar. Si nosotros hablamos de la obediencia, nosotros debemos de obedecer. El predicador o el sermón que estemos dando primeramente nos habla nuestras vidas. Amén. El 6, recibe condenación por enseñar falsas doctrinas. Los falsos maestros se enfrentan el juicio de Dios. Eso creo que lo hemos remarcado mucho. Habrá entre vosotros falsos maestros y sobre tales la condenación no se tarda, dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Reflexión. Esto quiero que lo entendamos muy verazmente. La predicación no es un privilegio para buscar reconocimiento. Debemos de estar de acuerdo. No van a alabar el nombre del predicador. No van a exaltar su nombre, sino la predicación no es un privilegio para buscar reconocimiento, sino un llamado santo para proclamar fielmente la palabra de Dios, vivir conforme a ella y servir con humildad. ¿Ok? ¿Qué buscamos nosotros con cada predicador? Que sea siervo fiel delante de Dios y que predique la sana doctrina. Que no se vanaglorie, sino que sea humilde. Que todo lo que delante del púlpito somos, seamos también transparentes fuera y dentro, ¿ok? En 2 de Timoteo 4:12, ¿qué nos dice? Que prediquéis la palabra, que insistéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso hace la grande diferencia de ser un predicador o no ser un predicador. Es muy importante. ¿Vale, hermanos? Y bueno, esta es la conclusión final de la última capacitación que tuvimos, que ya no pudimos hacer. ¿Alguien la puede leer, hermanos? Por favor, le voy a pedir a la hermana Ictel que si la puede leer, por favor. Amén. Un buen sermón nace de la oración, se fundamenta en el estudio de la Biblia, se organiza con la claridad y prédica con amor y la dirección del Espíritu Santo para glorificar a Dios y transformar vidas mediante su palabra. Amén, exactamente. Un buen sermón nace de la oración. Es en continuidad, hermanos. No podemos pasar al frente, no podemos pasar al altar si antes no hemos primeramente vinculado nuestra vida con la intimidad. Eso es muy importante. Debemos de ser Dios, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Dios, ¿qué quieres que hable a través? Dios, úsame. Se fundamenta en el estudio de la Biblia, constantemente, diariamente. Si sabes que te toca predicar tal fecha, prepárate 15 días. Hermano, algo que quiero decirles es que diario como buen cristiano tenemos que leer, orar y en la semana ayunar. Pero si tú sabes que vas a dar la palabra de Dios, sé diligente contigo mismo y di, voy a dar un buen sermón. Voy a dar aquel sermón que Dios quiere. Y esto basa en la humildad. Y esto basa del respaldo espiritual de Dios. Así que nosotros debemos de sumergirnos en las profundidades del océano para dar justamente las profundidades que Dios desea para su pueblo. ¿Ok? Obviamente la dirección del Espíritu Santo. Para glorificar a Dios y transformar vidas mediante su palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por medio de los bosquejos, por medio de la preparación, por medio de ser enviados, Dios va a transformar vidas. Eso es sumamente importante. Sigamos, hermanos. Y bueno, esta es aquí ya veíamos, aquí voy a darles un tipo de homilética o sermones que vamos a utilizar para la preparación y la estructura de nuestro propio bosquejo, ¿ok? Y le voy a pedir, ¿quién quiere leer esto, hermanos? Homilética textual.
Adelante, Maggie. Ah, adelante, Maggie. Y si quieres, hermana Eli, nos ayuda la siguiente vez, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Homilética textual. Se basa en un texto bíblico específico, uno o varios versículos. El sermón desarrolla las ideas principales que se encuentran en ese pasaje, procurando respetar su contexto. Ejemplo, Juan 15:5. Muchas gracias, mi querida Magali, muchas gracias, en verdad. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer con la homilética textual? Se basa en un texto bíblico específico. Nosotros vamos a tomar primero nuestro texto bíblico y de ahí se va a desglosar nuestro bosquejo. ¿Ok? Después también podemos ocupar varios versículos bíblicos. Y aquí tengo un ejemplo. Espero que se vea muy bien, que sea claro. Y por ejemplo, aquí el sermón textual. Yo siempre lo que hago primero es busco el texto base, que es Juan 15:5. En este caso tomé ese pasaje. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Solamente vamos a ver 2 ejemplos, ¿ok? Y luego de ahí se pone el título. Pueden ocupar cualquier frase de lo que ustedes vayan a dar. Por ejemplo, el título podría ser Yo soy la vid. El otro también podría ser que primero que nada, nosotros cuando leemos un pasaje, por eso es primero la interpretación, pero después yo creo que vamos a ver, ¿qué quiero dar con este pasaje? ¿Qué Dios me está mostrando con este pasaje? ¿Qué tema puedo dar? Entonces aquí nos está diciendo, ¿no? La base del texto es Juan 15:15. Dios nos está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y pues nos habla de varios temas, ¿no? Permanecer en la vid. También nos habla de la separación, si nosotros, ¿por qué no damos buenos frutos? O sea, hay varios temas solamente en este versículo. Piensa en uno. ¿Cuál crees que podría ser? Ok. Después vamos a desarrollar el bosquejo. Recuerden que estamos en el sermón textual. El sermón textual va a referirse solo a un texto base y de ahí se va a apoyar de varios subtextos para hacer su bosquejo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver, permaneciendo en la vid, texto base, Juan 15:5. Y aquí vamos a hablar de un propósito. Enseñar que una vida cristiana fructífera depende de permanecer en la comunión con Cristo. Recuerden, lleva texto base, título, texto base, introducción y luego desarrollo y conclusión, aplicación y conclusión. Esto es la estructura básica de un sermón. Y aquí puse una pequeña ejemplo, introducción, todos decíamos que nuestra vida tenga propósito, pregunta de transición, ahorita les explico qué es, y luego ya va el desarrollo. En el desarrollo, hermanos, es el cuerpo. Punto número 1, Cristo es la fuente de nuestra vida. Y quiero que aquí se concentren mucho, porque miren, nosotros tomamos nuestro texto base, ¿ok? Y de ahí lo vamos a desarrollar. Solo nuestro texto base, no vamos a ocupar otro. Cristo es la fuente de nuestra vida, yo soy la vid. La vid alimenta y sostiene los pámpanos. Jesús es el origen de la vida espiritual. Sin Cristo no existe crecimiento verdadero. Aquí yo puse un texto de apoyo, Colosenses 2, del 6 al 7. Lo leen, ¿vale? Después, esto es para irnos un poquito. Luego, el tercero, permaneced, produce fruto. O sea, todo con el texto base estamos haciendo nuestro sermón. Permanecer produce fruto. Este lleva mucho fruto. El fruto evidencia una vida transformada. El Espíritu Santo produce carácter semejante a Cristo. Dios desea abundar de fruto, no esterilidad. Esas son algunas características que yo saqué de este versículo. Pero imagínense, hermanos, si cada uno dijéramos, hermana Ectel, Maggie, Ángel, Victoria, Jack, Itzel, Miguel, Pablo, quiero que me desarrollen, todos nosotros vamos a desarrollar un sermón textual solo con este pasaje.
solo con este pasaje. Les aseguro que 13 sermones tendríamos diferentes. 13 sermones diferentes, bien dados, bien explicados. Porque la palabra de Dios, si solamente ponemos yo soy la vid, wow, se puede desarrollar un sermón en 40 minutos diciendo yo soy la vid. ¿Pero qué significa? Y ahí podemos quitar yo soy, ¿no? Nos manda el Antiguo Testamento, nos manda a las 7 yo soy, vosotros los pámpanos. En solamente la vid, yo soy la vid, ¿no? Entonces, sí me voy entendiendo con esto que quiero dar a entender, que un sermón textual va a requerir de un texto bíblico, de un versículo, y con eso se va a desarrollar todo el sermón. Y aquí, por ejemplo, aquí íbamos en el tercero, permanecer produce fruto. Este lleva mucho fruto. El fruto es evidencia de una vida transformada, y aquí va de el subtema, permanecer produce fruto, lleva subtemas, ¿vale? Y aquí ya puse un texto de apoyo, aplicación. El verdadero éxito del cristiano no es fama, sino dar fruto para la gloria de Dios. En el 4, sin Cristo nada podemos hacer. Esto es un sermón textual, ¿ok? Y obviamente nuestro sermón, para terminarlo, tiene que llevar una aplicación y una conclusión. ¿Ok, hermanos? Jesús nos recuerda 4 verdades fundamentales, es una fuente de vida, debemos permanecer en él, permanecer produce fruto, separados de él nada podemos hacer. Y una pregunta final, ¿estamos verdaderamente permaneciendo en Cristo cada día? ¿Ok? Así se desarrolla un sermón textual, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda? Y ahorita, bueno, les voy a explicar qué es la transición. O si se está viendo bien. Hermana Victoria, ¿usted qué piensa? ¿Se le está complicando en desarrollar? ¿Qué piensa usted? No se escucha su micrófono, hermana. Si puede abrirlo, estaría súper increíble. Hola, Brian. Creo que no se puede, hermana. Si no, escríbalo. No se preocupe, hermana. Pero deseo en verdad que cada ejemplo que se esté dando, sea bien desarrollado para que ustedes lo puedan aplicar. Creo que ya pude, perdón, hermana. ¿Ya me Perfecto, escuchan? hermana. Sí, ya la escucho Dios les perfecto. bendiga a todos. Bueno, yo soy nueva en lo que es en el cristianismo. Me acabo de bautizar precisamente el 21. Me bauticé en el nombre de Cristo, de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. O sea que realmente sí, para mí esto es algo nuevo y sí se me complica a veces mi cabecita, pero yo sé que Dios se manifiesta y pues ahí voy captando algo, tomo nota. Ahorita tomé algunas tomas de captura porque se me complicó anotar y pues obviamente para respaldarlo con la palabra, aquí tengo mi Biblia. Y yo les agradezco que me tengan un poquito de paciencia y ojalá pronto pueda subir la primera parte para escucharte y pues recibir ahí, comentabas tú un pequeño papelito, ¿no? No, gracias, hermana Victoria. En verdad que felicidades. Es miembro oficialmente. Wow, gloria a Dios. En verdad sea bienvenida y Sí, sé que esto es un poquito más avanzado de lo que, porque primero va doctrina básica, doctrina de crecimiento, prepararnos y después ya, pero usted ha sabido tomarlo bueno, entonces qué bueno que está aquí, nos honra mucho de que esté aquí y muchas felicidades. Una cosa que amo siempre son los bautizos porque digo, Dios reconoce que es salva, reconoce que necesita de ti y que tú la has salvado. Así que bienvenida, hermana Victoria. gracias, bendiciones, hermanos. Realmente mi verdadero nombre es Irma, nada más que en mi correo está el nombre de mi mamá, pero soy Irma. Ok, hermana Irma. Pues bienvenida, hermana Irma. Estamos aquí aprendiendo un Gracias, poquito hermano. de homilética, ¿vale? Así Ujú. que cualquier pregunta que tengan, en verdad,
podemos pausar y con mucho gusto responder. Pero muchas gracias, hermana Irma. Dios me la bendiga muchísimo. Igualmente les agradezco a todos. Dios les bendiga siempre. Ay, gracias, igualmente. Pues vamos a seguir, ¿vale? Muchas gracias, hermana Irma. Su opinión es importante para todos nosotros. Y bueno, este es el ejemplo de sermón textual, ¿ok? Así que, ¿alguien me puede ayudar, hermanos, con homilética expositiva? Hermano Pablo, ¿puede ayudarme a leer esta parte, por favor? A ver, mi hermana, una disculpita, es que andamos un poquito apurados. Homilética expositiva explica de manera detallada un pasaje completo de la Biblia, mostrando un contexto histórico, significado y aplicación para la vida del creyente. Es uno de los métodos más recomendados porque permite enseñar fielmente las Escrituras. Ejemplo, exponer todo el capítulo de Efesios 2. Exacto, hermanos. Creo que la homilética expositiva nos lleva a profundizar un poco más el contexto de todo el pasaje, ¿no? Ahorita aquí les voy a poner un ejemplo. Sermón expositivo de homilética, título, La fe permanece en la prueba. Aquí solamente tomé 2 versículos porque desarrollar todo el pasaje, pues sí está, esto solamente es un ejemplo, pero con otros desarrollamos un sermón expositivo, tenemos que desarrollarlo completo, los dos, todo el pasaje bíblico. ¿Va? Perdón, hermanos, perdón. Y aquí puse un ejemplo. La fe permanece en la prueba. Aquí tenemos que leer, obviamente, Santiago capítulo 1. Todo el capítulo 1 tenemos que leer y desarrollar. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, el propósito de Dios en las pruebas, aquí me equivoqué. Pero vamos a leer el texto base. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí podríamos poner 2 títulos, la fe que permanece en la prueba o también el propósito de Dios en las pruebas, ¿ok? Proposición, ahorita les voy a explicar qué es la proposición. Dios utiliza las pruebas para formar el carácter espiritual del creyente. Aquí vamos a ver cuál es el propósito de este bosquejo, que la iglesia comprenda que las pruebas no son un castigo, sino un instrumento de Dios para madurar en la fe. Y bueno, aquí como en cualquier bosquejo vamos a marcar la introducción. La introducción, ¿qué es lo que nos va a estar refiriendo a este pasaje en Santiago capítulo 1? Es muy importante en qué contexto se dio, en qué cultura, para quiénes era, o sea, y aquí vamos a desarrollar varias circunstancias para desarrollar un buen bosquejo. Y aquí no, aquí está la explicación. En Santiago nos dice, la prueba sea agradable, sí que debemos considerarla con gozo porque Dios está obrando en medio de ella. ¿Ok? Aquí lleva una traducción, una transición y una explicación y una ilustración. Es así como el fuego, así como el oro pasa por el fuego para eliminar sus impurezas, Dios permite pruebas para purificar nuestra fe. Aquí la ilustración nos está dando un pequeño ejemplo o deslumbramiento de qué es lo que está diciendo todo este pasaje. ¿Ok, hermanos? Y aquí obviamente va el desarrollo, las pruebas fortalecen. Aquí siempre lo que procuro es que haya una explicación del versículo que se está tomando y luego una ilustración y luego otra vez explicación, ilustración, ¿ok? De cada pasaje, de cada versículo, perdón. Y luego concluimos con la aplicación y luego la conclusión. Las pruebas tienen un propósito divino y bueno, así, para terminar el bosquejo expositivo homilético.
Este es muy parecido al textual. La diferencia es que se va a tomar todo el pasaje bíblico, todo el capítulo completo para desarrollar un sermón bíblico. ¿Va? Lleva igual introducción, lleva título, bueno, en este caso nuestro texto, título, introducción, la explicación, la aplicación y la conclusión, ¿vale? Y aquí les puse una pequeña estructura homilética utilizada en este sermón. Llevamos título, texto bíblico, tema, proposición, propósito, introducción, transición, desarrollo expositivo, explicación del texto, ilustración, aplicación y conclusión, ¿vale? Aquí vemos unas cosas diferentes. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la proposición. ¿Y qué es la proposición? En homilética, la proposición es la verdad central o idea principal del sermón. ¿Ok? Características de una buena proposición: es bíblica, nace del texto, no de la opinión del predicador, es clara, se entiende fácilmente, es breve, generalmente usa una sola oración. Es específica, expresa una verdad concreta, guía todo el desarrollo del sermón. Eso es la proposición, ¿ok? La transición. En la homilética, la transición es la frase o puente que conecta una parte del sermón con la siguiente. Su función es llevar de manera natural a la congregación desde la introducción hacia el desarrollo o un puente al siguiente. Por ejemplo, a la luz de este pasaje encontramos 3 enseñanzas fundamentales. El texto nos muestra 3 verdades que todo creyente debe conocer. Veamos ahora lo que Dios nos enseña en este pasaje. ¿Cuándo se puede utilizar la transición? Después del tema. Justamente en la introducción, justamente en el desarrollo y justamente en la conclusión. Hermanos, el texto que acabamos de ver, para concluir, veamos ahora que Dios nos enseña a través de este pasaje, ¿va? Esa es la transición. Son frases o puentes que conectan. Y bueno, hermanos, hasta aquí quedó claro. Solamente vimos lo que son 2 ejemplos de los tipos de sermones y cómo se desarrollan y la estructura que se da. ¿Alguien tiene alguna idea, una opinión que quiera dar? ¿Algo que le cueste trabajo de comprender, hermanos? ¿No? Hola, una pregunta. ¿Podríamos ir hacia arriba dentro de las láminas? Por favor, es que hubo una donde, creo que la que sigue. Uh-huh. Esa. La estructura, ¿cuál es la diferencia entre esta que está en la diapositiva, la textual y la expositiva? ¿O es el resumen de las dos? La única diferencia es el texto bíblico. Pero todo lo demás, el esquema se utiliza completo, desde el título, del tema, la proposición, propósito, introducción, transición, todo es lo mismo. Podemos nosotros cambiarlo a nuestro modo. Por ejemplo, algunos usan primero la conclusión y después la aplicación. Algunos llevan primero, pero esto es dependiendo de cada predicador y cómo él va a dirigir el sermón, ¿vale? Pero de ahí en fuera, toda la estructura de esta homilética es la que regularmente se utiliza en casi todos los sermones, pero depende mucho del predicador. De acuerdo, muchas gracias. No, Magali, a ti muchas gracias. Ok, sigamos. Ajá, adelante, hermano Josué. Perdón, yo soy nuevo. Es la primera clase que tomo aquí. Solo tal vez ya dijiste la diferencia, solo me gustaría saber cuál es la diferencia entre homilética y hermenéutica. Ay, claro, no te preocupes. Mira, la homilética es la ciencia y el arte que nos van a ayudar a preparar un buen sermón. Esa es la homilética. La homilética se va a encargar de realizar un buen sermón estructurado y llevar el mensaje a la congregación. Y la hermenéutica va a ser
la interpretación correcta de la palabra de Dios. Todavía no íbamos a eso, pero muchas gracias, hermano Josué. Justamente quería cerrar con esto. ¿Por qué? Porque vamos a llevar de la mano la homilética como la hermenéutica. ¿Por qué la hermenéutica es importante? Quiero leerles el significado. Es muy importante la hermenéutica dentro de cualquier bosquejo. La hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia, usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias y retóricas, las parábolas, la poesía y la profecía. Provee de herramientas para ser un buen intérprete de las Escrituras. Nos va a ayudar la hermenéutica a interpretar correctamente la Biblia. ¿Qué significa esto? No voy a decir lo que yo quiero decir, sino lo que el autor principal, en este caso, ¿quién es el autor principal de la Biblia? Hermanos, ¿quién es el autor principal de la Biblia? Dios, hermana. Papá Dios. Exactamente. No es lo que yo pienso, sino es lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que Él dejó correctamente escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Y aquí es muy complejo, hermanos, porque aquí vamos a tomar pasajes bíblicos sin ignorar cada texto, su cultura, su narración, su historia, si es poético. O sea, la hermenéutica es muy profunda y es tan exquisita, hermanos, porque nos va a ayudar a interpretar, a ser esos intérpretes, a construir la idea de Dios para los hombres. Dios ya la construyó, nosotros somos aquellos que la vamos a dar a conocer. ¿Ok? Por eso es importante la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Y va a utilizar métodos. No va a ser así. Va a utilizar métodos, ¿ok? Ok. Aquí es algo muy importante que quiero que aprendamos a conocer. Principios básicos. Esto es muy importante porque nos van a ayudar a nosotros como intérpretes. Nosotros que vamos a interpretar, necesitamos orar antes de estudiar. Es importantísimo. Es la guianza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en el momento que estemos leyendo. Lee siempre el contexto. ¿Qué significa esto? No te quedes solo con el pasaje, con el versículo, sino lee antes y posteriormente. Identifica el género literario. Si es poesía, si es histórico, si es narrativo. Investiga el contexto histórico y cultural. Lo voy a dar de rápido y ahorita vamos a ir viendo cada principio. Compara la Biblia con la Biblia. Busca el significado original antes de aplicarlo. No bases una doctrina en un solo versículo. Permite que la Escritura interprete la Escritura. Aplica la enseñanza a tu vida. Mantén una actitud humilde y dependiente de Dios. Esos son principios básicos, hermanos, dentro de la hermenéutica. ¿Ok? Y bueno, Ok. gracias. Aquí me puedo esconder. Ok. Aquí vamos a ver qué significa orar antes de leer. Pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley en Salmos 119, 18. Lee el contexto. Número 1. Antes de poder interpretar la Biblia, de ir a las profundidades del pasaje, necesitamos orar. 2. Lee el contexto. No tomes un versículo aislado, sino lee los versículos anteriores y posteriores, incluso el capítulo completo. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces tomamos un pasaje y lo acomodamos para nosotros, a nuestra interpretación, pero no. ¿Por qué Dios dijo esas palabras en ese momento? ¿A quién se refería y por qué se refería a eso? Entonces nosotros tenemos que leer todo el pasaje completo. Identifica el género literario. No toda la Biblia se interpreta igual. O sea que la Biblia está dividida y hay muchas
géneros literarios. Muchas veces va a ser histórica, muchas veces va a ser poética, muchas veces va a ser profecía dentro de la Biblia, muchas veces va a ser una ley, ¿no? Entonces nosotros tenemos que leer cuidadosamente. ¿Qué estamos leyendo? ¿No? ¿Y en qué momento? Y aquí, por ejemplo, aquí nos hace referencia cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos hacemos unas preguntas o debemos de hacernos unas preguntas. ¿Quién es el autor? Cuando nosotros leemos Génesis, sabemos que el autor es Moisés, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Para quién va dirigida esa carta? ¿Para quién va dirigida ese libro? Muchos para el pueblo de Israel, otros para iglesias. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer, a investigar todo ese contexto. ¿Cuál era la situación histórica? ¿Ok? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Observa el significado de las palabras. Aquí también nos da otro punto. Observa el significado de las palabras. Identifica palabras clave cuando sea necesario. Consulta un diccionario. Muchas veces no sabremos las palabras que se están diciendo y por qué se dicen. Entonces nosotros tenemos que ir a un diccionario bíblico. Deja que la Biblia se interprete por la Biblia misma. Es algo bien bonito. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios se interpreta por ella misma. Dice la palabra, y hay un pasaje muy hermoso que al rato se los voy a compartir. La Biblia en sí sola se interpreta, en sí sola se enseña, en sí sola nos enseña. Por eso es importante. Un pasaje difícil deben de entenderse a la luz de otros pasajes más claros. Nosotros tomamos un texto bíblico, nosotros tenemos que emplearlo y ser observadores para que otros textos bíblicos también nos den la complejidad de ese mismo tema. ¿Ok? Y sigamos. Busca el significado original antes de aplicarlo. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un pasaje que ya queremos interpretarlo? Que queremos interpretar, por ejemplo, que siempre es un Juan 3:16, ¿no? Que es un pasaje muy, muy bello, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Tenemos que buscar el significado original antes de aplicarlo. Primera pregunta, ¿qué significó para los primeros lectores? Después, ¿qué enseñanza para mi vida da hoy? Identifica el principio eterno. Algunas instrucciones fueron para una situación específica, pero detrás de ellas hay principios que siguen siendo válidos. Aquí quiero detenerme. Algunas instrucciones fueron para una situación específica. Por ejemplo, la ley, ¿no? Fueron para el pueblo de Moisés, fue para todo el pueblo de Israel. Ahora ya no, esas leyes ya no son para nosotros, ¿no? Pero detrás de ellas hay un principio que sigue siendo válidos, que nos quiere hablar acerca de esos pasajes. Por ejemplo, a mí me encanta mucho, hermanos, la división del tabernáculo. Sabemos que se divide en 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué se refiere cuando nosotros utilizamos eso? Y me encanta mucho porque el sacerdote cada año se tenía que preparar y entraba al lugar santísimo. Nosotros ya no tenemos que prepararnos. Nosotros ya podemos entrar a ese lugar santísimo en el momento que queramos y cuando queramos. Por eso esa instrucción ya no aplica para nosotros, prepararnos cada año. No, ya podemos entrar cada momento, entrar cuando nosotros queramos. Por eso aquí dice, identifica el principio eterno. Algunas instrucciones fueron para una situación en específica, y en este caso, esta instrucción específica fue para el sumo sacerdote en esa época. Pero ¿qué hay detrás de ese hermoso pasaje? Que ahora ya podemos entrar. Entonces es algo muy hermoso. Ok, sigamos. ¿Alguien tiene alguna duda, hermano? Sé que el estudiar la hermenéutica, en verdad,
Es sumamente difícil, es muy complejo. Yo estaba revisando varios libros y decía, wow, o sea, Dios ayúdame a poder dar a entender, ¿no? Lo que tú quieres, para que todos estemos en una misma sintonía y podamos aplicarlo correctamente. Así que, hermanos, quiero que ahorita va a terminar en 6 minutos. Bueno, ya voy a terminar, pero todavía nos faltaron varias. Les voy a dejar qué triste, sí. Les voy a dejar estos textos, bueno, esta diapositiva en el, ¿cómo se llama? En el grupo de capacitación, hermanos, ¿vale? Para que lo lean y en otro tiempo, primeramente Dios, sigamos con esta continuidad, porque es muy importante la hermenéutica, ¿vale? Y nada más voy a terminar con este principio. Espérenme, ¿eh? Perdón, hermanos. Otro principio, bueno, aquí veíamos, algunas instrucciones fueron para una situación en específica. Eso traté de explicarles. Y luego, un versículo fuera de contexto puede llevar a conclusiones equivocadas. Por eso es importante tener todos los versículos ilustrados en la profundidad que Dios los dio. Tenemos que aplicar la enseñanza. La meta no es solo adquirir conocimiento, sino obedecer la palabra. También nosotros como intérpretes de la palabra misma, no solamente es adquirir conocimiento, sino es aplicarlo. Y bueno, voy a terminarme con Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y solamente voy a utilizar con un método sencillo que se llama O y A. La O es la observación. ¿Qué dice el texto? La I es la interpretación. ¿Qué significa? Y la A, la aplicación. ¿Cómo debo vivirlo? Esos son algunos de los principios básicos desarrollados muy, pero muy, hermanos. Muy básico. Fue desarrollado muy, muy básico. La hermenéutica es muy compleja y es muy bella cuando nosotros sabemos utilizarla. Así que eso es, hermanos. Les dejé, vamos a orar y a terminar aquí, hermanos. Me faltó bastante, la verdad. Yo pensé que sí lo iba a terminar, pero esto solamente, pues fue en verdad una embarrada. O sea, una embarrada de qué es la hermenéutica y algunos principios básicos. Sí, primeramente Dios, hermanos. La siguiente semana no creo poder, pero claro que sí lo agendamos y lo podemos seguir viendo. ¿Vale? Es importante, hermanos. Necesitamos, sí, muchas clases porque está cañón. En 2 clases no podemos ver. Así que primeramente Dios, la tercera parte será. Me anima mucho, también se alegra mi corazón el poder estar aquí con ustedes compartiendo esta parte. Voy a concluir con una oración. De ahí vamos a ir a la tarea. No se preocupen aquellos que no hicieron la tarea. Qué lamentable. Y de ahí, pues vamos a despedirnos, ¿vale? Así que voy a orar y de ahí pasamos a la tarea. Bueno, si quieren primero pasamos a la tarea y ya al final oramos. La tarea fue ver una prédica y desarrollar y preguntarse y desarrollar algunas preguntas que les dejé. No sé si alguien la hizo, hermanos, de aquí. Chantal creo que sí la hizo. Bueno, Chantal me envió su tarea, gracias, en verdad, Chantal, estoy muy feliz y muy contenta. Es cuando dice, hay un pasaje bíblico, ¿no? Dice, con que uno te confiese Dios en el reino de los cielos, hay fiesta, ¿no? Y justamente cuando Chantal me envió su tarea, dije, con que uno haga la tarea, Padre, yo soy súper feliz, súper alegre, porque uno, Señor, aprendió, uno dispuso su corazón, uno se esforzó, ¿no? No significa que los demás no, pero pues a lo mejor ella estuvo en la primera clase, los otros no, los que estuvieron en la primera clase, pues no se pueden excusar, hermanos.
Así que, hermana Chantal, cuéntenos sobre las preguntas. Voy a dejar de compartir, hermanos. Y ahora sí, querida Chantal, ¿puedes abrir tu micrófono, bonita, y compartirnos la tarea que se vio? Voy en el metro. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Bueno, perdón, voy en el metro. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, en primer lugar, esa prédica, porque justamente estaba pensando mucho últimamente en una película que se llama, no sé si ya la han visto, que se llama La Cruz y el Puñal. Y justamente ese predicador, retrata esa historia, ¿no? Y me gusta como mucho lo que él hizo con las pandillas de allá de Estados Unidos. Entonces, bueno, como que me llamó mucho la atención entrar a escuchar una prédica suya. No había puesto mucha atención en otras que él ya ha hecho, pero bueno, comparto rápidamente que es un tema muy importante, pienso yo, porque muchas veces como que sí nos dejamos llevar por eso, ¿no? En que pues tenemos que ser personas de fe y así, como que nos dejamos llevar como por esa creencia errónea, ¿no? De que no tenemos que creer siempre como que en un sentido de, no sé si decirlo así, por religiosidad, pero también el predicador expresa que justamente eso es parte del camino, ¿no? De que muchas veces nos desconcentramos por mentiras, pues de nosotros mismos, pero pues también del enemigo. Y como que sí me gustó mucho porque concluye en que la iglesia recuerde eso, que hay que permanecer solamente pues en la palabra, en lo que Jesús ya dijo, en que somos libres y y bueno, llevar esa verdad siempre a pesar de todo. La verdad es que como que no puedo desglosar mucho así a detalle, como que siento que cada uno tendría que meditar, ¿no? Como en lo que está diciendo el predicador, y estuvo muy padre, muy buena. Ay, muchas gracias, Chantal, en verdad. Yo le dije, yo le decía a Chantal, bueno, vamos a observando a un predicador. Esa fue la tarea. Observar cómo se presenta el predicador, cuál es el tema de su sermón, qué texto bíblico utilizó, cómo inició la predicación, cuáles fueron 3 puntos principales, qué aplicación hizo para la iglesia, cómo concluyó el mensaje, qué enseñanza dejó a tu vida. Número 1, me encanta, predicador. No estás llevando cualquier palabra, estás llevando el mensaje de Dios, por eso debes de vestirte tal y cual. Y después vamos a hablar del vestuario, ¿no? Pero ¿cuál fue el tema? Eclipse de fe. ¿Qué texto bíblico utilizó Lucas, capítulo 20, del 31 al 34? ¿Cómo inició la predicación? La introducción fue la prueba que tuvo Pedro y desenglosó a varios profetas como Jeremías y Elías. ¿Cuáles fueron 3 puntos principales? Eso los voy a anotar. Y una aplicación que él hizo, y esto es muy diferente, fue invitar a la iglesia. Invitó a la iglesia a que pasara enfrente y que siguieran una oración. Eso es muy importante, observar a un predicador, hermanos. Les voy a retar a algo. Número 1, de hoy en adelante debes de vestirte como un representante de Cristo. Sé que esto, hermano, ¿tú te vistes fachosamente cuando vas a tu trabajo? No, vas arregladito, vas guapo, te bañas, ¿no? Entonces nosotros así debemos de ir guapitos para nuestro Dios.
Nosotros vamos a la iglesia lo más guapos posibles. Así que igual nosotros para predicar el evangelio a la congregación, vamos bien. Esto es diferente. Eh, quiero decirles, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros vamos a predicar a un anexo, ahí es diferente, porque hay muchos hombres y entonces como mujeres debemos ser muy prudentes, lo más fachosas posibles. Nah, no, lo menos, lo más recatadas posibles. Así que es eso. Y dentro de la congregación, lo más guapo posible porque estás representando a Cristo. Ok, hermano. Y quiero retarte a que utilices un sermón, que no lo dejes, pues voy a hacer una estructura y XX. No, utiliza lo que Dios te ha dado. Utiliza las herramientas que Dios te ha dado. ¿Vale? Vamos a concluir esta clase. Espero que sea de bendición. También díganme mis errores, hermanos. No soy perfecta. Es la primera vez que doy una clase, bueno, como la segunda o tercera, pero formalmente la primera vez que doy una clase de homilética, combinación hermenéutica, porque es importante prepararnos. Así que pues Dios les bendiga, hermanos. Los aprecio mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y también díganme, Sol, te faltó esto, porque es, bueno, para mi corazón, me instruye mucho, en verdad. Sol, claridad, Sol, esto, Sol, no sé. Así que ahí también dejo sus retroalimentaciones hacia mí. Así que voy a pedirle al hermano Pablo que si puede orar. Yo también, Magali, te amo muchísimo. Por esta sierva, que nos despida y que sea Dios con nosotros. Amén. Hermano Pablo, le pido por favor. Amén. Gracias. Dios le pague a mi hermana Sol. Pues hermanos, pues gracias. Pues vamos a darle al Señor por este hermoso estudio, hermoso mensaje que el Señor nos permite para seguir preparándonos para tener el conocimiento adecuado para hablar de su bendita palabra. Hermanos, les invito a inclinar sus rostros, a arrodillarse y pues vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Señor Jesucristo, primero que nada, Señor, sabemos que tú eres merecedor de la gloria, de toda la honra. Reconocemos, Padre, que sin ti nada somos, sin ti nada sabemos, Señor Jesucristo. Y en esta hora te agradecemos, Señor, por esta reunión. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, por el mensaje, por el estudio, por cada una de las definiciones, por cada una de las cosas que nos ha compartido a nosotros nuestra hermana por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque es necesario para nuestras vidas, Padre, porque reconocemos que aún nos falta mucho para llegar a tu perfección, Señor, y solamente así, solamente tú dándonos parte de este mensaje, Señor, podemos seguir comprendiendo, podemos seguir analizando y poder llegar a dar un gran sermón, pero no conforme a nuestra mentalidad, no conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a tu bendita palabra, Padre, y así comprender cada día más de tu sagrada escritura, Señor, porque solamente tú nos puedes guiar. Y tú seas, Señor Jesús, el que en cada mensaje que sigamos dando, Padre, el que tú nos permitas predicar, Señor Jesucristo, sea lleno de tu Espíritu Santo, pero también de tu sabiduría, y que todo esto que hemos estado tomando como herramientas, Padre, para el estudio, sean edificadoras para cada uno de los que nos pudimos conectar, Señor Jesucristo. Que tú seas, Señor, el que nos ayude en cada instante, porque no hay nadie más en que nos pueda apoyar, no hay nadie más, Señor Jesús, que nos pueda llenar de tan grande conocimiento, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por permitir a cada uno de mis hermanos conectarse, por regalarles el tiempo adecuado, Señor Jesús, por darnos el tiempo adecuado, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú has sido grande, Señor Jesucristo. Nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Maggie, cada uno de los hermanos que se pudieron conectar, nuestra hermana Chantel, nuestra hermana Itzel, nuestra hermana Ana, Señor Jesucristo, Brian, Padre, y cada uno de los que están ahí conectados, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias porque tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, de seguir hablando tu palabra. Y eso es lo que pedimos, Padre, ser vasos utilizados por ti, Señor, y mucho mejor que tú nos vayas guiando, Señor Jesucristo, por medio de tus vasos también, Señor, también llenándonos de tu agua hermosa, de estos conocimientos tan hermosos, Padre Celestial, para seguir avanzando. Te agradecemos, Señor Jesucristo, y que tú el día de mañana, Padre Celestial, nos guíes a toda verdad y a toda justicia, como lo dice tu palabra. Te agradezco, Padre Celestial, por todo lo que nos has permitido en esta noche. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que nos has dado, y que tú el día de mañana, Señor, nos despierte con mayor sabiduría, Padre Eterno. Gracias, Padre bendito, desde ahora y para siempre, en tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, y tu Espíritu Santo.
Amén. Dios. Muchas gracias, hermano Pablo. Pues, hermanos, si gustan prender su cámara y vamos a tomar una foto para que vean y concretar de que aquí estuvimos todos. Vale, y el hermano Ángel les va a capacitar después. Así que ya aprendí. ¿Alguien puede puedes tomar la foto, por favor? Sí, claro que sí, manitas. Voy a esperarme tantito hasta que terminen todos de acomodarse. Creo un poquito de movimiento. Yo creo que ya estamos todos. Voy a poner tantito. 3, 2, 1. Y Cristo vive, amados hermanos. Dios me los bendiga mucho y muchas gracias, Solicito, por tan bella capacitación. Dios te siga dando muchísimo más. Paz a todos. Al contrario. Gracias a ustedes, chicos. Dios los bendiga. Tomen un descanso y sigamos aprendiendo. Es vasto el conocimiento. Así que Dios me los bendiga. Gracias a todos por su tiempo y bendiciones. Gracias. Bye. Dios te bendiga. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Ay, Que no, descansen. gracias. Ellos juran. Bendiciones. Ellos juran A que es su todo el mundo. cumpleaños. Muchas Dios te los bendiciones. bendiga. Paz a todos, amados. Gracias. bonita Bendiciones, noche. Chantal. Dios sea contigo. Gracias a todos.